Muchas gracias, presidenta. Debatimos en este punto del orden del día la autorización que solicita el Gobierno para prorrogar el estado de alarma ante la constatación de que no se ha frenado la expansión del coronavirus entre la ciudadanía y por ello no se ha cumplido la finalidad para la que fue decretado el estado de alarma. Y por otra parte es también objeto del debate si se precisan más medidas de contención en el ámbito de la libertad de circulación de las personas y de la actividad económica y también, a modo de vaso comunicante, si son suficientes las medidas de estabilización dispuestas para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia del coronavirus. Y entrelazado con estas dos cuestiones anteriores que citaba, se encuentra también como objeto de debate el rol de esta Cámara en esta crisis que ha transitado de la economía, de la sanidad a la economía y a la sociedad. El rol y cómo desempeñar durante esta pandemia la actividad de esta Cámara. ¿Qué medidas pudieran articularse en este último punto para el seguimiento y evaluación de las adoptadas y si tiene pleno sentido que el Gobierno suministre a esta Cámara información por escrito y estructurada y con carácter semanal sobre el grado de aplicación de las distintas medidas adoptadas y sobre su valoración en cuanto a su eficacia y eficiencia, sobre todo en un escenario que no tiene visos de fugacidad y conocimiento por parte de esta Cámara o información que ha de resultar muy relevante tanto para las funciones de impulso y control como, en su caso, con validación o autorizaciones de actuaciones del Gobierno que pudieran hacerse precisas. Y, en este sentido, manifestarles que hemos presentado una propuesta de resolución que confío tenga el apoyo de la Cámara. Respecto a otra cuestión que planteaba y que considerábamos que era objeto de debate, es decir, si son suficientes o no las medidas de contención ya dispuestas y en funcionamiento. Por nuestra parte, consideramos que la prórroga, en los términos solicitados y que se contienen en el actual decreto 463/2020, es la más adecuada al momento, a tenor de lo que consideramos manifiesta el grueso de la opinión científica y sanitaria, cuando señalan que quizá 10 días completos, ahora ya casi 11, de confinamiento, como los que hasta hoy llevamos, es pronto para comprobar si las vigentes medidas de confinamiento dan resultado para frenar la curva ascendente de los contagios y para que podamos percibir que el número de casos desciende de manera clara y sostenida en el tiempo y correlativamente suben las altas médicas. En todo caso, con las medidas de contención que hoy nos propone prorrogar el Gobierno, no se percibe si no se percibiera en unos plazos razonables, como ya se ha señalado por algún otro portavoz que me ha precedido, que comienzan a surtir efectos positivos, pues obviamente habría que reconsiderarlas en su eficacia y reevaluarlas. Y también se ha añadido por algún otro portavoz que no podemos perder de vista o dejar de tener en cuenta que una suspensión plena de derechos y libertades no está al alcance de un estado de alarma y que solo se pueda llegar a través de los estados de excepción y sitio y con los límites que establece el 55.1 de la Constitución y también para los supuestos que establece la Ley Orgánica 481. Señorías, nuestro grupo parlamentario considera que por el momento hemos de persistir y con el máximo celo en las vigentes medidas del declarado estado de alarma y que por ello votaremos favorablemente su prórroga. Que nuestro máximo esfuerzo ha de consistir, como ciudadanía que somos, en extremar el celo en su cumplimiento y que hemos de volcarnos en las residencias de nuestros mayores y sin acciones, a modo, consideramos, de caza de brujas indiscriminada, como la que consideramos que se ha iniciado por la Fiscalía
y también que hemos de volcarnos en el sistema sanitario, solventando sus carencias de recursos de protección, mascarillas, equipos, gafas protectoras, batas impermeables y un largo etcétera, y también solventando sus carencias asistenciales, respiradores, camas UCI, pruebas, y que hemos de volcarnos también en la detección precoz de la población a través de test generalizados y no solo en los casos más graves como hasta el momento. Y también que somos conocedores de la tensión internacional de la demanda sobre la oferta de material sanitario para hacer frente al coronavirus. Y también somos conscientes que en estas circunstancias pandémicas la ordenación de estos flujos se hace más precisa que en otras circunstancias de normalidad. Pero eso no quita para que se evalúe la efectividad de las medidas dispuestas desde un criterio de funcionalidad, eficacia y eficiencia. Porque, como a veces sucede en la vida, las mejores intenciones son las que adoquinan el infierno. Y que nuestro máximo esfuerzo ha de estar también, y en este momento, en hacer frente a esta situación grave y excepcional, intensificando e insistiendo desde todos los niveles de gobierno y parlamentarios en prevenir y contener el coronavirus y mitigar su impacto sanitario, pero también su impacto social y económico. Por eso también consideramos que en los ámbitos económico y social, en los que la pandemia ha impactado de forma brutal, hemos de ser extremadamente sensibles y equilibrados para contener y paliar sus efectos y para estabilizar la situación de disrupción económica y social que vivimos en forma de pérdida de empresas y empleos y desamparo de los más desfavorecidos. Por eso es urgente, señalaba, dar soporte y protección al tejido productivo y social. Y por eso proponemos que para los trabajadores autónomos el Gobierno considere aumentar el porcentaje de facturación para poder acceder a la prestación extraordinaria. Con un 25% de ingresos es imposible para la gran mayoría vivir y mantener la actividad. Y también proponemos que el Gobierno considere para pymes y autónomos una moratoria para el pago de sus alquileres de sus locales de negocios o para el pago de hipotecas de esos mismos locales. Y tampoco aplicarles intereses moratorios por aplazamientos o fraccionamientos del pago de impuestos, sin perjuicio de que la deuda tributaria se ingrese en otras tantas cuotas mensuales una vez vencido el aplazamiento, al modo como se está disponiendo por las haciendas forales, porque consideramos que un 3,70% de interés por cuotas de moratorias, por intereses moratorios, es un interés en estos momentos abusivo. O que los avales públicos que garantizan la liquidez se destinen preferentemente a estos colectivos de autónomos y pymes por ser los sectores con más graves problemas de liquidez y que estos mismos avales se tramiten a través de convenios del ICO con las sociedades de garantía recíproca existentes en las distintas comunidades autónomas, al ser estas las que mejor conocen la realidad del tejido industrial de sus territorios, y también que entre las condiciones de los avales el Gobierno considere fijar el tipo de interés de los préstamos. Y es preciso también que en esta situación desde el Gobierno se dé la máxima agilidad a la tramitación de los ERTEs, porque de esto depende la tranquilidad y subsistencia de demasiadas personas. Como lo es también que se extremen en las empresas el cumplimiento de las medidas que eviten los contagios. Y por último, y voy finalizando, Presidenta, también proponemos al Gobierno que considere la conveniencia y remita a esta Cámara a su valoración en el más breve plazo posible de establecer una renta de garantía pública con carácter transitorio para aquellas personas más desfavorecidas como consecuencia de los efectos económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria y considerando de manera singular, entre otros colectivos, a las personas cuidadoras, a las empleadas del hogar y arrendatarios individuales. Finalizo de la misma manera como he
comenzado mi primera intervención en esta sesión, con un agradecimiento a todas las personas que con su trabajo en estas circunstancias tan difíciles nos están permitiendo que las conllevemos, y con un recuerdo a todas las personas que están sufriendo. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Legarda.